Hay un momento en la vida en que todo lo que construiste, todo lo que sudaste, todo lo que lloraste en silencio frente a una máquina que no funcionaba a las 3 de la madrugada, se convierte en algo tan grande, tan hermoso, tan imposiblemente tuyo, que cuando lo ves desde la entrada principal, con la luz del amanecer cayendo sobre los viñedos, simplemente no puedes evitar que se te llenen los ojos de lágrimas. Eso me pasa a mí cada mañana cuando llego a Bodega Sangre Real. Cada mañana. Sin excepción. Porque Sangre Real no es una fábrica cualquiera. Es la vinícola más premiada de esta región en los últimos 12 años consecutivos. Nuestro Malbec Gran Reserva fue elegido entre los 50 mejores vinos de América Latina 3 veces seguidas. Nuestro Cabernet Sauvignon de añada especial se exporta a 12 países. Tenemos 42 hectáreas de viñedos propios, 8 galpones de producción, una sala de barricas con más de 2.200 barricas de roble francés y americano, y una bodega de guarda subterránea que tardé 6 años en construir exactamente como la imaginé. Tenemos 83 empleados fijos, muchos de ellos con más de 15 años trabajando aquí. Personas que conozco por nombre, que conozco por familia, que conozco por historia. Esta empresa vale millones. Y la construí yo. Desde cero. Con estas manos que hoy tiemblan no de vejez, sino de rabia contenida. Y antes de que te cuente lo que pasó, necesito pedirte algo importante. Si eres de las personas que creen que una mujer que lo construyó todo merece respeto, que el trabajo de toda una vida no puede ser arrebatado así nomás, suscríbete a este canal ahora mismo y dale like a este video. Porque lo que te voy a contar hoy es una historia de traición, de codicia y de justicia. Y la voy a contar entera. Mi nombre es Elena Vargas de Montiel. Tengo 64 años. Y no nací con nada. Nací en un pueblo pequeño donde el único lujo era ver los viñedos ajenos ponerse dorados en otoño. Mi padre era jornalero de temporada. Mi madre cosía para afuera. Yo aprendí desde muy niña que en esta vida, si querías algo, tenías que ir a buscarlo con las uñas, con los dientes, con todo lo que tuvieras. Y eso hice. A los 19 años entré a trabajar en una bodega del pueblo vecino. No como enóloga. No como supervisora. Entré a limpiar depósitos. A tallar con cepillo de acero el interior de los tanques de acero inoxidable, donde el vino joven pasaba sus primeras horas de vida. El olor a ácido tartárico y a levadura fresca se me pegó en la piel desde el primer día. Y yo lo amé profundamente. Amé ese olor. Amé entender que detrás de cada botella había un proceso largo, silencioso y casi sagrado, donde la uva dejaba de ser fruta para convertirse en algo que hacía llorar a la gente de emoción en las mesas de celebración. Estudié de noche. Enología, administración, comercio exterior. Dormía 4 horas cuando era buena noche. Ahorraba cada centavo que ganaba. Me privé de ropa, de salidas, de vacaciones durante años. A los 28 tenía suficiente para arrendar media hectárea de viñedo viejo y un galpón abandonado que olía a humedad, a ratones y a tiempo perdido. Ese fue el primer hogar de Sangre Real. Una prensa neumática de segunda mano que compré desarmada y armé yo misma pieza por pieza, siguiendo un manual fotocopiado. 4 barricas de roble americano usadas, compradas en una subasta de quiebra por casi nada, que limpié y tosté de nuevo, con un quemador de gas que pedí prestado. Y mis manos. Solo mis manos y una voluntad que nadie en este mundo me iba a doblar. El primer año fue un desastre. Las lluvias llegaron cuando no debían. La cosecha de Malbec que había cultivado con tanto amor se arruinó en gran parte. Esa noche lloré apoyada en una barrica que todavía olía al vino de otro, prometiéndome que no me iba a rendir. El segundo año fue mejor. El tercero, saqué mi primera partida de 300 botellas con etiqueta propia. Una etiqueta que diseñé yo misma, a mano, con un nombre que elegí porque sentía que cada gota de ese vino tenía algo mío adentro, algo verdadero, algo que venía de la sangre. Sangre real. Fui creciendo despacio, como crecen las cosas que duran. Año tras año reinvertí cada peso que ganaba. Compré la primera hectárea propia cuando tenía 35. A los 40 ya tenía 12 hectáreas, 2 galpones propios y mi primer tanque de acero inoxidable de control de temperatura. Ese que costó tanto que tardé 2 años en terminarlo de pagar, pero que cambió completamente la calidad de mis vinos blancos. Recuerdo el día que lo instalaron. Me quedé sola esa noche en la bodega, con una copa de Chardonnay recién fermentado, y brindé en silencio. No por el éxito.
por haber sobrevivido al camino. Aprendí cada máquina de esta planta como se aprende el cuerpo de un hijo. La despalilladora estrujadora, esa bestia de acero que separa los granos del racimo sin romper las semillas para que el vino no amargue. La prensa neumática de membrana, que exprime la uva con una delicadeza que parece imposible para algo tan grande y pesado. Las bombas de vendimia que trasladan el mosto sin oxidarlo, tratando la fruta con el mismo cuidado con que se trata algo vivo, porque lo está. Los intercambiadores de calor que bajan la temperatura del mosto en cuestión de minutos para proteger los aromas más delicados. Los filtros de tierra diatomácea para limpiar el vino sin robarle carácter. Las llenadoras isobáricas para las líneas de espumantes, esas máquinas que trabajan bajo presión y que si no las conoces bien, si no las respetas, te pueden costar una partida entera en segundos. Sé cómo suena cada máquina cuando funciona bien. Y sé cómo suena cuando algo no está bien. Lo sé con los oídos, lo sé con el cuerpo. 35 años de bodega te dan eso. Te dan un sexto sentido que ningún título universitario puede comprarte. Y en ese camino crié a mi hijo, a Rodrigo. Mi único hijo. El hombre al que le di todo. Al que eduqué en los mejores colegios. Al que mandé a estudiar administración de empresas porque quería que algún día pudiera dirigir lo que yo había construido con tanto sacrificio. Rodrigo creció entre viñedos y barricas. Creció viendo a su madre trabajar de sol a sol. Creció sabiendo lo que costaba cada cosa en esta bodega. O al menos eso creía yo. Valentina entró en la vida de mi hijo hace 8 años. Era consultora financiera. Elegante, segura. Con una sonrisa que tardé demasiado tiempo en entender que era un instrumento, no una expresión. Al principio me pareció inteligente. Capaz. Pensé que podía ser una buena compañera para Rodrigo, que podía aportar una mirada fresca al negocio familiar. Les abrí las puertas de sangre real. Les abrí el negocio, los libros contables, los contactos. Les abrí mi casa y mi confianza. Y eso fue exactamente el error que casi me destruyó. Hace 3 años, con el argumento de que yo necesitaba descansar, que ya había trabajado suficiente, que merecía disfrutar de lo que había construido, Rodrigo y Valentina me convencieron de que me alejara de la operación diaria de la bodega. Mamá, confía en nosotros. Tú fundaste esto, pero ahora déjanos a nosotros llevar el día a día. Tú solo apareces en los eventos importantes, en las catas, en las visitas de prensa. El resto, nosotros lo manejamos. Fue gradual. Tan gradual que casi no lo noté. Primero me quitaron el acceso a las reuniones semanales con proveedores. Luego cambiaron las contraseñas del sistema de gestión de inventario. Luego empezaron a decirles a los empleados que todas las decisiones pasaban por Valentina. Luego me instalaron en una oficina pequeña en el edificio de administración, lejos de la producción, lejos de los viñedos, lejos del corazón de todo. Y me llenaron el escritorio de papeles sin importancia para que sintiera que seguía siendo útil. Yo lo vi. Lo vi todo. Pero no dije nada. Porque estaba mirando. Estaba esperando. Estaba dejando que la trampa se cerrara sola. La mañana que Valentina me gritó frente a todos llegué a la planta más temprano de lo habitual. Había algo que quería revisar en la sala de barricas. Un lote de Cabernet que llevaba 18 meses en roble francés y que según mis cálculos estaba listo para pasar a la etapa de afinamiento en botella. Me metí en ese galpón que huele a madera, a vainilla, a tiempo. 2.200 barricas alineadas en perfecta oscuridad. Cada una con su historia. Cada una con su temperatura. Cada una respirando despacio como duerme la gente que no tiene culpa de nada. Don Aurelio me vio llegar, y me sonrió con ese gesto suyo, mezcla de respeto y alivio, como si mi presencia le diera seguridad. Tiene 61 años, lleva 32 conmigo. Conoce cada rincón de esta bodega tanto como yo. Y esa mañana, antes de que pudiera decirme nada, entró Valentina. Venía hablando por teléfono, apurada, con su carpeta bajo el brazo y sin siquiera mirar las barricas que la rodeaban. Se paró en seco cuando me vio. Y su cara cambió. No fue sorpresa. Fue molestia. ¿Qué estás haciendo aquí, Elena? Me preguntó, sin saludar, sin ningún protocolo. Con esa voz fría que usa cuando quiere que sepas que te considera por debajo de ella. Le dije que había venido a revisar el lote 47, que quería evaluar el punto de crianza antes de tomar la decisión del embotellado. Y entonces explotó. Ya no tomas decisiones aquí. ¿Cuántas veces te lo tenemos que decir? Rodrigo y yo manejamos esto. Tú eres la imagen, el pasado, la historia bonita que ponemos en la etiqueta.
pero la empresa la dirigimos nosotros. Así que te agradezco que te vayas de esta sala, que no toques nada, que no muevas nada, y que dejes de aparecer en producción como si todavía fueras dueña de algo. Silencio. Un silencio que pesó toneladas. Don Aurelio se quedó paralizado. Carmenza, que había entrado detrás de mí con el registro de temperatura, bajó los ojos. 3 operarios que estaban girando barricas para el batonage pararon de trabajar. Todos escucharon. Todos vieron. Y yo la miré. La miré directamente a los ojos. Y sonreí. Está bien. Valentina. Le dije en voz baja. Está bien. Y me fui. Caminé despacio por entre las barricas, con la mano rozando la madera de roble mientras salía, sintiendo el pulso lento de ese vino que llevaba mi nombre, que cargaba mi historia, que nadie me iba a quitar. Caminé despacio porque no tenía ningún apuro. Porque ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y porque el momento que había estado esperando había llegado. Lo que descubrí en los meses anteriores a ese día me rompió el corazón de una manera que no tiene palabras. Pero me lo rompió como se rompe algo que tenía grietas que no querías ver. Y cuando algo roto deja de sangrar, lo que queda es claridad. 3 meses antes, mi contador de confianza, don Humberto, un hombre que lleva 20 años haciendo los números de sangre real y que me es leal con una fidelidad que me emociona hasta hoy, me llamó a mi casa un domingo a las 8 de la noche. Estaba nervioso. Me dijo que necesitaba verme, que había encontrado algo en las cuentas que no podía ignorar. Lo que me mostró al día siguiente fue devastador. Valentina había montado, con la complicidad de Rodrigo y de un gerente de logística llamado Fabricio, que llevaba apenas 2 años en la empresa, un sistema de desvío sistemático de materia prima. Los mejores lotes de uva Malbec de nuestros viñedos de mayor altitud, los que producen nuestros vinos premium, estaban siendo vendidos a una bodega competidora bajo el nombre de un proveedor fantasma. Las partidas de vino a granel de mayor calidad desaparecían del inventario oficial con números manipulados que las hacían aparecer como merma de proceso. Las botellas de nuestra línea Gran Reserva, las que se venden a precio de exportación, salían en cantidades que no coincidían con las facturas oficiales. Habían robado. Durante casi 2 años habían robado de mi propia bodega, de mi propio trabajo, de mi propia vida. Pero eso no era todo. Don Humberto encontró algo más. Algo que me heló la sangre y me encendió al mismo tiempo. Habían tenido contacto formal con una constructora, una empresa grande que llevaba meses interesada en los terrenos donde están ubicados nuestros viñedos principales, en una zona que ahora es codiciada por el desarrollo urbano. Habían tenido reuniones. Habían recibido una oferta. Habían empezado a preparar los papeles para declarar a sangre real en cesación de pagos, en quiebra técnica, usando los mismos números que ellos habían manipulado para hundir a la empresa que yo había construido, vender el terreno a la constructora, embolsarse el dinero y dejarme sin nada. Sin nada. A mí, a Elena Vargas de Montiel, a la mujer que construyó todo esto desde un galpón oxidado con una prensa de segunda mano. Pero cometieron un error. Un error fatal, irreparable, el error que comete la gente que confunde la amabilidad con la ingenuidad y la confianza con la entrega incondicional. Nunca les pasé las acciones. Rodrigo llevaba 3 años dirigiendo la empresa con un poder notarial de administración que yo le había otorgado y que tenía una cláusula de revocación inmediata que solo yo conocía en su totalidad. Valentina nunca había tenido participación accionaria directa. Fabricio era un empleado sin ningún derecho sobre los activos de la empresa. Y yo, Elena Vargas de Montiel, seguía siendo la dueña legal y mayoritaria del 92% de las acciones de Bodegas Sangre Real S.A., con todos los documentos en orden, todos los registros actualizados, y todos mis derechos intactos. Porque yo soy hija de jornaleros. Y los hijos de jornaleros aprendemos muy temprano que lo que tienes en papel es lo único que nadie te puede quitar mientras estés vivo. Llamé a mis abogados ese mismo domingo por la noche. Llamé a una firma auditora externa que no tenía ningún contacto con la empresa. Llamé a 3 personas dentro de la planta en quienes confiaba con mi vida, don Aurelio entre ellos, y les pedí que documentaran todo lo que podían documentar sin levantar sospechas. Y esperé. Esperé con una paciencia que solo dan los años y el dolor. Dejé que Valentina siguiera actuando como dueña. Dejé que Rodrigo siguiera firmando cosas con su poder notarial. Dejé que Fabricio siguiera moviendo inventario hacia afuera. Dejé que la trampa se llenara sola hasta que no les quedara ninguna salida. Y llegó el día. Era un martes. Las máquinas de la línea de embotellado estaban funcionando desde las 6 de la mañana. Ese ruido rítmico y preciso de las llenadoras isobáricas,
El clic metálico de los capsuladores automáticos. El susurro de las etiquetadoras de última generación que instalé hace 4 años, y que son el orgullo de esta planta. El olor a vino fresco mezclado con el roble de los pasillos de crianza. La temperatura controlada. La luz fría de los galpones de producción. Mi casa. Valentina había citado a Fabricio y al representante de la constructora para esa mañana en la sala de conferencias adjunta a la planta principal. Tenían pensado firmar los primeros documentos de la transacción. Los papeles que iniciarían el proceso de quiebra fraudulenta. Los papeles que, en su mente, sellarían mi destino. Llegué cuando las máquinas estaban en plena operación. Entré por la puerta lateral de producción, la misma por la que entro desde hace 30 años. Caminé hasta el centro de la nave principal, justo entre la línea de llenado y la zona de paletizado, donde todo se ve, donde todos te ven. Y levanté la mano. Una señal. Solo una señal. Don Aurelio apagó las máquinas. El silencio llegó de golpe. Ese silencio extraño y denso, que solo existe en una fábrica cuando las máquinas se detienen. 83 empleados se giraron hacia mí. Y en ese momento, por la puerta que conecta producción con administración, entró Valentina con su carpeta, seguida de Fabricio, seguida del representante de la constructora. Venían hablando entre ellos, riendo de algo sin notar todavía el silencio. Cuando me vieron, pararon en seco. Detrás de ellos, sin que lo esperaran, entraron 2 abogados de mi firma legal. La auditora externa con sus 3 asistentes. Y mis 2 oficiales de la Unidad de Delitos Económicos que habían recibido la denuncia formal que yo había presentado 4 días antes, con toda la documentación que don Humberto y mis asesores legales habían preparado. Valentina palideció. Fabricio intentó retroceder y encontró que no había hacia dónde ir. El representante de la constructora, que claramente no sabía la dimensión de lo que había estado negociando, se quedó quieto con cara de absoluta confusión. Caminé hacia ellos despacio. Con los pasos de quien camina en su propia casa, porque esto era mi casa. Cada metro cuadrado de ese piso de concreto que yo había mandado a verter. Cada máquina que había comprado, instalado, aprendido y mantenido. Cada barrica, cada tanque, cada viñedo afuera esperando la próxima vendimia. Me paré frente a Valentina. Y hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. Valentina. Llevas 3 años actuando como dueña de Sangre Real. Permitiste que te lo creyeras. Incluso yo lo permití, para poder verte bien. Para ver hasta dónde llegaba tu ambición. Para tener todo documentado antes de actuar. Hice una pausa. Hoy termina. Le entregué a uno de los abogados la carpeta que traía bajo mi brazo. El poder notarial de Rodrigo, revocado formalmente 48 horas antes. La estructura accionaria completa de la empresa, con mi nombre como dueña mayoritaria del 92%. La denuncia penal por administración fraudulenta, desvío de activos y tentativa de insolvencia dolosa. Y una orden cautelar que bloqueaba cualquier transacción sobre los bienes de Sangre Real. No hay nada que firmar hoy. Le dije al representante de la constructora. Salvo su declaración como testigo. Lo que pasó después no lo voy a describir con crueldad, porque no soy una mujer cruel. Soy una mujer justa. Y la justicia no necesita crueldad. Se basta sola. Valentina fue esposada en esa misma sala de producción, frente a los trabajadores que ella había intentado usar como testigos de mi humillación semanas antes. Los mismos que ahora la veían salir escoltada entre 2 oficiales. Don Aurelio no aplaudió. Solo se quitó el casco y lo sostuvo contra el pecho, con una dignidad que me hizo llorar más que cualquier aplauso. Carmenza me abrazó sin decir nada. Ese abrazo valió más que cualquier sentencia. Fabricio fue detenido en las instalaciones. El representante de la constructora cooperó con la investigación desde el primer momento. Rodrigo. Mi hijo. Rodrigo no estaba ese día en la planta porque había viajado supuestamente a una reunión de negocios. Fue notificado por los abogados antes del mediodía. La llamada que me hizo 2 horas después fue la conversación más dolorosa de mi vida. Pero ya no tengo más lágrimas para ese dolor. Hay heridas que no sanan. Solo se aprende a vivir con ellas. Perdió el poder notarial. Perdió su cargo directivo. Perdió los beneficios que tenía como miembro de la familia fundadora. Y las cláusulas testamentarias que yo había redactado años antes, con una previsión que hoy me duele reconocer que fue necesaria, lo excluyen de cualquier participación futura en Sangre Real si incurre en actos de deslealtad comprobada. Está comprobado. Todo está comprobado. Hoy Sangre Real sigue de pie. Más fuerte que antes, porque cuando algo sobrevive a una traición de esa magnitud, sale con raíces más profundas. Esta temporada plantamos 6 hectáreas nuevas de Malbec en la parcela alta que siempre quise expandir. El lote 47 de Cabernet que fui a revisar esa mañana que Valentina me gritó, ya está embotellado.
Son 2.400 botellas de uno de los mejores vinos que he hecho en mi vida. Cada una lleva una etiqueta que diseñé de nuevo, a mano, como la primera vez. Con el nombre que elegí hace más de 30 años porque sentía que este vino tenía algo mío adentro. Sangre real. Sangre de trabajo. Sangre de madrugadas. Sangre de manos que nunca le pidieron nada a nadie que no pudieran ganarse ellas solas. Yo construí esto. Nadie me lo regaló. Nadie me lo puede quitar. Y si alguna vez alguien vuelve a decirme que soy vieja, que soy inútil, que soy del pasado, voy a hacer exactamente lo mismo que hice esa mañana en la sala de barricas. La voy a mirar a los ojos. Y voy a sonreír. Porque sé algo que ellos no saben. Que las mujeres como yo no se cansan. Que las mujeres como yo no nos rendimos. Que las mujeres como yo construimos imperios de la nada. Los defendemos con todo. Y cuando alguien intenta robárnoslos, los recuperamos con intereses. Esta es mi historia. Esta es sangre real. Y esto, mi amor, es solo el comienzo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Dale like, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios. ¿Conoces a alguien que construyó todo con sus manos y tuvo que defenderse de los suyos? Te leo con mucho cariño. Hasta la próxima historia.